Hoy quiero hablaros del hormigón romano imposible, y para ello vamos a ir a la bahía de Nápoles, al sitio del Parque Arqueológico Submarino de Baia, en el área de Pozzuoli, en Italia. Y es que nuestro hormigón moderno puede deteriorarse con relativa rapidez en ambientes marinos agresivos, porque las sales penetran, el acero interior se corroe y las grietas empiezan a abrirse. Sin embargo, en el fondo de esta bahía italiana hay puertos y diques romanos que llevan 2000 años bajo el agua, y la interacción con el mar favoreció reacciones minerales que reforzaron su estructura interna. Pues eso, bienvenidos al Parque Arqueológico Sumergido de Baia, en el Golfo de Pozzuoli, en Campania. Aquí hay villas, termas, mosaicos y muelles enteros que parecen congelados en el tiempo bajo el mar. ¿La causa de todo? Pues el bradisismo, el lento ascenso y descenso del terreno, provocado por la actividad volcánica de los campos flegreos. Siglo tras siglo, ese pulso geológico fue hundiendo parte de la antigua línea de costa hasta dejarla bajo el mar. Pero la belleza de estas ruinas no es lo que ha vuelto locos a científicos, geólogos e ingenieros durante décadas. Lo verdaderamente desconcertante es el material que las mantiene unidas, porque como te comentaba, mientras nuestras obras modernas sufren estos ambientes marinos tan agresivos, la interacción prolongada con el mar, aquí, favoreció que este hormigón romano imposible formara minerales que reforzaron su estructura interna desde dentro. Entonces, ¿cómo lograron fabricar un material capaz de seguir resistiendo allí, donde muchos materiales modernos fracasan? Soy JJ Priego y hoy en Fundación Palar vamos a descubrir el secreto del hormigón de Bahía, que sigue desafiando al tiempo, y por qué aquí abajo, bajo el agua, podrían estar las pistas para el futuro de la construcción mundial. ¡Vamos allá! Olvida por un momento lo que sabes sobre la antigua Roma, y es que en su época dorada, Bahía no era una simple ciudad, era el Beverly Hills del imperio, sí, Las Vegas del Mediterráneo, situada en pleno corazón de los campos flegreos, una inmensa caldera volcánica todavía activa. Este lugar era el patio de recreo definitivo para aristócratas, generales y emperadores, mansiones frente al mar, aguas termales, lujos inimaginables, pero aquel paraíso de la élite escondía una bomba de relojería bajo sus pies. Su enemigo no era un ejército, era la propia tierra. A diferencia de Pompeya, aquí no hubo una explosión masiva de la noche a la mañana. No, fue un proceso implacable y agónico llamado bradisismo, porque el terreno bajo la ciudad empezó a subir y bajar lentamente por la dinámica volcánica profunda de los campos flegreos, milímetro a milímetro, año tras año, en un hundimiento casi imperceptible a escala humana. El mar fue reclamando su territorio hasta tragarse el frente marítimo por completo. Y hoy, si buceas aquí, te encuentras una ciudad fantasma, domus, termas, mosaicos y también estatuas que te miran desde el abismo. Y es justo aquí donde a los científicos de materiales les explota la cabeza, porque hoy nuestro todopoderoso hormigón moderno tiene un talón de Aquiles letal: el mar. Verás, nuestras construcciones actuales dependen del hormigón armado, que lleva un esqueleto vital de acero en su interior. Y cuando lo pones en un entorno marino agresivo, es cuestión de tiempo que el agua salada penetre en él. Y cuando esa sal toca el acero, es el principio del fin, porque el metal se corroe, aumenta de volumen y empieza a empujar el hormigón desde dentro. Primero aparecen grietas y desprendimientos, y con el tiempo, si el daño avanza, la estructura puede debilitarse de forma seria. Sin embargo, mira esto: los bloques, diques y puertos romanos de Bahía llevan 2 milenios recibiendo el azote constante del océano y siguen de pie. Durante décadas, la comunidad científica se rompió los cuernos. ¿Cómo diablos una civilización sin microscopios ni química avanzada fabricó un material capaz de resistir allí donde tantos materiales modernos fallan? Pues bien, varios equipos científicos extrajeron núcleos de estas estructuras milenarias y los analizaron con técnicas modernas de laboratorio. Y la respuesta por fin salió a la luz. No era magia, evidentemente. Era una obra maestra, donde los romanos usaron el poder de los volcanes. El ingrediente maestro se llamaba pozzolana, un polvo volcánico que extraían de esta misma región, cerca de Pozzuoli, mezclado con cal y piedra. Generaba un material de resistencia extraordinaria. Y es que de hecho Vitruvio dejó escrita una observación asombrosa: que en esta región existía un polvo volcánico que, mezclado con cal sí,
podía endurecer tanto que incluso lo hacía dentro del mar. Pero aquí viene el giro de guión que destrozó los esquemas de la ciencia moderna. Para muchas estructuras modernas, el agua del mar no es solo agua, es un enemigo químico. Lleva sales, activa corrosión, entra por las grietas y empieza una guerra lenta desde dentro. Pero los romanos hicieron que el mar trabajara para ellos. Al estar sumergido, el agua salada reaccionaba con la ceniza volcánica y la cal. Y a lo largo de los siglos, en lugar de desmoronarse, esa reacción química generó nuevos minerales en su interior, como la filipsita y la altovermorita, unos minerales que ayudaron a estabilizar y reforzar la microestructura del material con el paso de los siglos. El mar no solo no los destruía, en ciertos contextos ayudaba a reforzarlos. Bahía no es solo una ruina, es un experimento de ingeniería de 2000 años que sigue activo en este instante. Y agárrate fuerte a la silla, porque la última hipótesis de los científicos parece sacada de una película de ciencia ficción. Y es que algunos hormigones romanos podían tener cierta capacidad de sellar pequeñas grietas por sí mismo. Si analizas este material milenario al microscopio, verás que está salpicado por unas extrañas bolitas blancas de cal. Durante mucho tiempo se pensó que esos grumos eran simples defectos de mezcla. Hoy sabemos que la historia podría ser mucho más interesante, porque esos fragmentos llamados limeclasts pudieron actuar como reservas reactivas de calcio. Cuando un terremoto o la fuerza del mar abrían una microgrieta, el agua penetraba, reaccionaba con esa cal y favorecía la formación de nuevos cristales capaces de sellar la grieta. No es que el hormigón estuviera vivo, no, es que habían creado un sistema de defensa autónomo para frenar su propia destrucción. Y todo eso lo hacían bajo el agua. No se limitaban a apilar piedras sin más. Construían gigantescos encofrados de madera, los hundían en pleno océano y vertían su mezcla volcánica directamente en el mar. Y es que dejaban que el contacto con el agua salada iniciara las reacciones químicas que acababan consolidando la mezcla hasta convertirla en una masa pétrea de enorme resistencia. Estaban creando montañas artificiales, desafiando las leyes de la naturaleza en condiciones extremas. Y lo hicieron tan bien que hoy, 2000 años después, parte de esas estructuras siguen ahí, desafiando al tiempo. Por eso, el Parque Sumergido de Bahía no es solo un montón de ruinas bonitas, no. Es uno de los laboratorios naturales más extraordinarios de todo el mundo, porque nos permite estudiar en condiciones reales un experimento de ingeniería que lleva activo casi 2000 años. Algo imposible de reproducir por completo en un laboratorio. Y ojo, porque esto también es vital para nuestro futuro. La fabricación de cemento genera enormes emisiones de CO2, y cuando las estructuras duran menos de lo que deberían en entornos agresivos, el coste ambiental de reparar y reconstruir se multiplica. Obviamente, no podemos hacer rascacielos modernos exactamente como lo hacían los romanos, pero entender su mentalidad, el uso de ceniza volcánica, la química de la cal y esa alianza con el agua es la clave para diseñar cementos más duraderos, más sostenibles y mejor adaptados a entornos extremos. Cuando un buceador desciende hoy a las profundidades de Bahía, no está viendo solo una ciudad hundida, está viendo el rastro de una inteligencia técnica extraordinaria. Los romanos no tenían nuestra química moderna, no tenían microscopios electrónicos, ni escáneres de rayos X, pero entendieron algo que a nosotros se nos había olvidado, que la tierra, el fuego del volcán y la furia del mar podían convertirse en tus mayores aliados. El hormigón romano imposible es una maravilla antigua, sí, pero también es una bofetada de humildad. Nos recuerda que a veces el futuro no está en inventar desde cero. A veces el futuro consiste en redescubrir lo que el pasado ya sabía. Y hasta aquí el viaje de hoy. Si esta tecnología antigua te ha volado la cabeza tanto como a mí, revienta ese botón de like, suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ni una sola de estas aventuras arqueológicas. Y pásate por fundacionpalar.com para seguir descubriendo los secretos que esconde nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado para entender mejor el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.